Ok, amigos de neuroanatomía, un gran saludo en la continuación de los videos de los nervios craneales. Vamos en el quinto paracraneal, que es de el trigémino. Ok, ¿qué se caracteriza del trigémino? Que en su clasificación él es un nervio mixto, es decir, que es aferente y es eferente, sensitivo como motor y tiene inervación somática. Ok, y bueno, vamos a ir explicando durante todo el trayecto cuáles son sus componentes. Como tiene dos componentes, debe tener dos orígenes, ¿verdad? Origen real. El origen donde yo no lo puedo ver, principalmente, va a ser el origen del componente sensitivo, va a ser de este gran tracto que ustedes ven aquí en la imagen, que se llama tracto espino trigeminal. ¿Por qué se llama espinal? Porque él viene de espino trigeminal, porque él viene de toda, prácticamente la médula espinal, hasta llegar a lo que es discurriendo por todo el tronco encefálico, la porción dorsal de ello. Algunos autores también dicen que se origina de este ganglio que se llama ganglio de Gasser o ganglio del trigémino, que es el ganglio semilunar, ¿ok? Que lo vamos a ir desglosando también. El componente motor se origina de este núcleo que ustedes ven aquí en la imagen, que se llama núcleo motor somático del trigémino, núcleo del trigémino, como lo vemos aquí en la imagen, motor, en el cual que se ubica en la protuberancia o el puente, él recibe los estímulos de un tracto fundamental, que es el que le envía las órdenes para que actúe, que es el tracto córtico bulbar, o sea, que vienen de la corteza de la área motora primaria, del área del giro central, a través de este tracto córtico bulbar y envían órdenes. ¿Ok? También tiene conexiones reflectivas con este tracto que se ve acá, que más adelante le vamos a hablar, que se denomina tracto espinal del trigémino. ¿Ok? Y su función principal, esta raíz motora, que es la menor de ese nervio del trigémino, establece sus proyecciones axonales por medio del tracto del nervio del trigémino. ¿Ok? La función principal es controlar a los músculos masticadores. ¿Cuáles son esos músculos masticadores? El pterigoide, medio, lateral, el macetero y el temporal. Es el control de ellos por medio de ese tracto que lo hemos nombrado anteriormente. ¿Ok? Que conecta ese núcleo. Muy bien. La raíz sensitiva, que es la porción más grande del trigémino, esta que ustedes ven acá, algunos autores incluyen que ese es el origen real del trigémino. ¿Okay? Este se encuentra ubicado en una pequeña oquedad que le deja la membrana de las meninges de la dura madre, justamente descansando en la porción petrosa del temporal lateral, lo que es el seno del cavernoso. Recuerden que este es el seno cavernoso, lateral a ello. Aquí es donde se ubica ese seno, ese ganglio. Y el ganglio es una pequeña cavidad, la dura madre, se llama cavidad de Meckel. ¿Ok? Entonces ese ganglio tiene tres ramas, o sea, llegan tres ramas donde lo perforan, justamente. Esas tres ramas las vamos a ir viendo ahorita. Pero ¿qué pasa? El ganglio de Gasser establece proyección, o sea, se proyecta sensitivamente hacia lo que es la cara anterolateral o externa de la protuberancia o el puente, que es su origen aparente, donde yo lo empiezo a ver como lo vemos aquí en la imagen, del ganglio de Gasser hacia allí. Pero el ganglio de Gasser como tal recibe tres ramas como tal. La primera división de la rama oftálmica, que es la superior de todas, entra a la cavidad craneal primero hacia lo que es la fisura orbitaria superior, esta que ustedes ven acá representada por el número 1. La segunda rama, que sería la inferior a la oftálmica, es la rama de maxilar. La división de la rama maxilar entra a la cavidad craneal mediante el agujero redondo mayor, este que representa el número 2. La tercera división, que es la división de la rama maxilar, introduce a la cavidad craneal por medio del agujero oval, este que está acá, el número 3. ¿Ok? ¿Qué pasa? ¿Dónde están ubicados? Ellos se ubican en esos tres orificios, esos tres huecos, digamos, de la base del cráneo, específicamente en la fosa craneal, el piso de la fosa craneal medial, en el ala mayor del esfenoide, la cara posterior del ala mayor del esfenoide, específicamente su borde interno. Ahí se encuentra. Y es como se introducen a la cavidad craneal esos tres ramas. Muy bien. ¿Qué pasa acá? Algunos autores también incluyen, ¿okay?, este tracto, que dice que este es el origen verdadero de él. Se llama tracto espino trigeminal. Él se divide en tres porciones. Primero, la porción, el núcleo mesencefálico del trigémino, que está superior a ello, el núcleo principal del trigémino, ubicado en la protuberancia, y el núcleo espinal y el tracto espinal del trigémino, que está ubicado en el bulbo olfatorio. ¿Ok? Las fibras del tacto fino,
¿ok? Las fibras del tracto fino que vienen de la parte cutánea, o sea, de la piel de la cara. Recuerde que el tracto fino es el grado de rugosidad, la presión, ¿qué más? Lo que es el grado de rugosidad, presión y las vibraciones de los objetos pasan por el trigémino, el ganglio de gases, se introduce en el tronco hacia o direccionándose al núcleo principal del trigémino, este que se encuentra en la protuberancia o el puente. Allí hacen sinapsis con esas neuronas, con el núcleo del trigémino principal y se conectan con estas fibras que cruzan la línea media. Vean ustedes donde estoy señalando el mouse, que se llama el tracto trigémino talámico ventral. Así como suena, tracto trigémino talámico ventral, que cruza la línea media. Y otro que conectan acá, este pequeñín que se ve aquí, que no cruza la línea media, que se llama tracto trigémino talámico dorsal. Él no cruza y se direcciona igualmente al núcleo ventral posteromedial del tálamo óptico. Lo que pasa es que aquí en esta imagen no lo puedo ver, está profundo al posterolateral. ¿Ok? Y de allí se direcciona a la corteza somatoestésica del giro postcentral del lóbulo parietal. ¿Okay? De allí se origina porque allí es donde se percibe las sensibilidades, en la parte facial, que eso lo vamos a ir viendo más adelante. Muy bien, ahora el tracto y el núcleo de espinal se caracteriza porque recibe las fibras que transmiten el estímulo, transmiten el estímulo propioceptivo no, sino el estímulo nociceptivos y térmicos. ¿Ok? Los de dolores y la temperatura. Estos pasan por el trigémino, llegan a la protuberancia del puente, descienden, dan una vuelta caudalmente y desciende a una distancia muy corta por medio del tracto y hacen sinapsis, como lo vemos aquí en la imagen, estos tres núcleos del trigémino, de espinales del trigémino, y después conectan con el tracto que cruza la línea media. ¿Cómo se llama? El tracto trigémino talámico ventral, que cruza la línea media hasta direccionarse al núcleo del tálamo, ya lo hemos dicho, hacia lo que es la corteza somatoestésica. Entonces, claro, con ello, vean sus vías allí, cómo se transmiten. Ahora, la porción mesencefálica del trigémino, esta que está señalando acá, vean ustedes la flecha, nos dicen que se encuentra en el mesencéfalo y reciben la fibra propioceptiva. ¿Qué quiere decir propioceptiva? De la estiramiento y de la tensión de los músculos masticatorios. Él lo reciben allí y tiene que ver con el reflejo masentérico, que vamos a ir hablando más adelante, y se caracteriza porque ahí se encuentran los cuerpos celulares, contienen colaterales y conexiones con el núcleo motor somático del trigémino en el puente, que ya lo hemos hablado, y también ¿cómo se llama? Establecen conexiones reflectivas con lo que es el quinto, el séptimo y el noveno par craneal. Muy bien, ese es el tracto de mesencefálico. Ahora, aquí en esta imagen, en este esquema, podemos ver cómo se proyecta, ven ustedes, el núcleo espinal acá abajo, el núcleo principal del trigémino, el mesencefálico, y tenemos el núcleo motor somático del trigémino que se encuentra en la protuberancia o el puente, específicamente en la columna lateral. De allí se encuentra con el ganglio trigémino, el ganglio de Gasser, ¿okay? Y las ramas respectivas, oftálmica, maxilar y mandibulares. Muy bien, aquí pueden ver ustedes, después de estas ramas salen de esos orificios que hemos nombrado, salen no, sino que entran. Ellos inervan toda esta rama. Ven ustedes la inervación cutánea de la rama oftálmica, maxilar y mandibular. Muy bien. El nervio, la rama oftálmica, que esta que ustedes ven aquí en la imagen, se caracteriza porque inerva toda esta parte cutánea, la frente, la piel de la ceja, la piel del párpado superior, la parte medial de la nasal, de las alas nasales también. Ahora, ellos también me inervan a lo que es la córnea del ojo, esta estructura que ustedes ven allí por delante del globo ocular, se llama la córnea. Y también inerva a otras estructuras intraoculares y también a la conjuntiva del ojo, ¿ok? Y a partes intraoculares, perdón, que son inervados por el plexo, la rama anterior del plexo ciliar. Muy bien, también tiene la inervación de los senos paranasales, es decir, la mucosa del seno frontal, etmoidal y esfenoidal. También inerva la mucosa de la porción anterior y superior del tabique nasal y las paredes laterales de las cavidades de las fosas nasales. Ok, muy bien. Entonces, ese es el nervio de la rama oftálmica. También tiene inervaciones para lo que es el canal lacrimonasal. Ok, que el canal lacrimonasal importante allí también. Ahora, la rama maxilar, esta que vemos acá,
que después de salir de ese agujero que se llama agujero redondo mayor, digamos entrar, él se encarga de inervarme toda esta parte cutánea, o sea, de la piel, lo que es la base de la nariz, las alas nasales, la parte superior, el labio superior, el pómulo, ¿ok? La región maxilar, digamos, la temporal más anterior, la región cigomática o los pómulos y en la parte del párpado inferior, cutáneamente. Esa es la inervación cutánea de la piel, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa? Que este nervio no solamente inerva eso, sino también inerva la mucosa del seno maxilar, inerva también a los alvéolos dentarios, ¿ok? Superiores, las encías superiores, el paladar, el paladar blando, el paladar duro, la amígdala con el ganglio de Meckel también la inervan y inervan a lo que es la parte posterior del tabique nasal, la mucosa, la parte posterior del tabique nasal y el piso de la cavidad nasal. Eso es lo que inerva también. La rama maxilar se caracteriza porque, bueno, él en su trayecto se introduce en un canal que se llama canal infraorbitario por el piso de la fosa orbitaria y sale como nervio infraorbitario. Después sale por un orificio que se llama orificio infraorbitario de la cara externa del maxilar y emerge sus ramas respectivas. Son nasales, como la ven aquí en la imagen. ¿Ok? Ahora, la rama mandibular, que es esta que ustedes ven aquí en la imagen, esta que se llama, el que estoy señalando acá, minera toda esta región cutánea de la piel, es la parte temporal posterior, el pabellón auricular, cutáneo, el oído externo, el pabellón auricular, que forma parte del oído externo, también la región maxilar inferior y la mentoniana, el labio inferior, la piel de toda esa zona. Ahora, ¿qué inerva? Otra cosa que inerva es, primero, él me inerva parte de la región cutánea sensitiva de la lengua. No percibe lo que es, no son receptores de estímulos gustativos, sino es las sensaciones en la lengua, ya el calor, término, etc. También inerva lo que es el alvéolo dentario inferior por medio de este canal que se introduce allí, que es el canal alveolar inferior, y que me inerva a los alvéolos dentarios, a lo que es la mucosa de la mejilla, al piso, la cavidad bucal, la parte inferior de la mandíbula. También da un nervio para inervación motora del vientre anterior, el digástrico, el músculo emiloyoideo. También inervación motora, porque recuerden que la rama mandibular está al lado está unida a lo que es la rama motora, y me inerva los músculos de masticatorios, que ya lo hemos nombrado, el temporal, el pterigoide, externo, interno y el macetero. Muy bien. Y bueno, algo muy importante que vean sus ramas. Aquí tenemos el nervio bucinador, el nervio lingual, el alveolar inferior, perdón, y el aurículo temporal. Muy bien. ¿Qué pasa acá? Existe un nervio que es el alveolar inferior, donde se introduce en el canal alveolar inferior que se encuentra en el cuerpo y la rama de la mandíbula. ¿Ok? Allí se introduce en ese canal alveolar y me da ramas alveolares para la encía inferior y para los alvéolos dentarios inferiores. Y después sale en el orificio mentoniano a través de estos nervios mentonianos que, bueno, ya estos inervan la parte cutánea allí. Muy bien, allí es donde se originan esas ramas, esa es la inervación. ¿Ok? Para ser un poco más específico, habrá otro video donde yo enseñe cada una de sus ramas, que inerva específicamente. Así que, bueno, comenten si ustedes quieren que yo publique un video sobre eso. Ok, muy bien. Ahora, tenemos que el nervio, existen dos reflejos que nosotros en la clínica lo utilizamos gradualmente. Por ejemplo, son el reflejo pupilar, que es muy característico, y el reflejo macetérico. El reflejo pupilar es cuando nosotros aplicamos un estímulo y como respuesta protectora, él cierra el párpado. Nosotros cerramos el ojo y nosotros aplicamos un estímulo a la córnea. Y eso es, ese estímulo, esa sensación es captada por la rama oftálmica, y de la rama oftálmica se continúa hasta acá hasta llegar a lo que es la porción a este núcleo que es el tracto y el núcleo espinal del trigémino. Ella hace sinapsis aquí y esto envía conexiones o proyecciones excitatorias al núcleo motor somático, porque hay conexiones reflectivas con ello para activar a la neurona, o sea, para estimular a la neurona excitatoria de los músculos orbiculares del ojo para que estos puedan cerrar el ojo y desarrollen o evoquen la respuesta protectora ante ese estímulo corneal. ¿Ok? Entonces cabe destacar que las vías del reflejo corneal se encuentran también discurriendo por el séptimo par craneal del facial. Muy bien. Y también
existen, o el reflejo massetérico, que es un reflejo monosináptico de estiramiento, es decir, que se va a aplicar con medio de un martillo, se va a aplicar un estímulo suave con el martillo de reflectivo, se le aplica. ¿Ok? Y este va a evocar estímulos sensoriales por medio de los axones de la rama mandibular, y luego esto se va a transportar hacia lo que es el núcleo mesencefálico del trigémino. Recuerden que yo dije que eso tiene que ver con reflejo massetérico, ¿se acuerdan? Y este a la vez establece una conexión, proyección con el núcleo motor somático del quinto par craneal. ¿Ok? Una conexión reflectiva allí. Y así nosotros podemos establecer la información propioceptiva, es decir, la tensión, el estiramiento de ese músculo masseterino, que es un músculo, es una tensión, estiramiento corto que se realiza allí. Entonces, ¿cómo son las afecciones clínicas? ¿Cuáles son las correcciones clínicas de este nervio? Lo vamos a ver en el siguiente video. ¿Ok? Así que saludos a todos ustedes y